con aroma a... Hola, ¿qué tal amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A. El día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, pues hemos elegido este tema para que lo podamos revisar. El día de hoy, pues nos acompañan, eh, es un equipo multidisciplinar el que va a estar platicando el día de hoy y están por aquí con nosotros. Ellas son Judibet, Rosa María, Rocío y Mariana. Y bueno, pues ellas van a estar por aquí con nosotros durante las próximas 2 horas, así que pues no se muevan de sus lugares y recuerden que pueden hacernos llegar todos sus comentarios, sus saludos y bueno, pues aquí a través de los comentarios de Facebook o también pues en nuestros chats que ya tenemos habilitados pues desde hace algunos días, que ya también tenemos un número de WhatsApp y donde ustedes pueden hacernos llegar todos sus comentarios. Así que bueno, pues les recuerdo que nos ayuden a compartir estas transmisiones, estos videos que llevamos haciendo cada sábado desde hace poquito más de 4 años, así que bueno, pues no se desconecten, quédense con nosotros, ayúdenos a compartir. Y bien, pues para el día de hoy hemos preparado un delicioso desayuno que es una bebida prehispánica hecha a base de chocolate que se llama Popo, y por aquí ya está Ángeles, que es quien nos va a compartir acerca de él. Adelante, Ángeles, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Son varias bebidas a base de chocolates. Ya hemos revisado varias como el pozol, que en el caso del pozol es una bebida fría a base de maíz y cacao. Estas bebidas, como llevan chocolate, ya las hemos revisado, perdón, en otros desayunos es no apta para las embarazadas, porque también tiene reacciones adversas como los medicamentos. Pero en este caso, el popo es una bebida caliente para disfrutarse en la mañana. El popo es una bebida refrescante que se consume en el estado de Veracruz. Está hecha a base de una planta que se llama bueno, o le llaman cocolmeca. Y esta bebida, cocolmeca, bueno, tiene varios ingredientes y plantas como la cáscara de la yuca, el arroz, la raíz de chupe, otra planta que también de la región es propia de la región y se endulza con azúcar. Los ingredientes se muelen hasta lograr una pasta y se bate, como lo podemos ver en la imagen, con el molinillo para que esa riquísima espuma. Y como es caliente, pues la podemos acompañar con un pan. Entonces, le invitamos a que las degusten y que nos sigan ya en nuestros desayunos, porque también ya los estamos subiendo a YouTube. Nos regalen un like y activen la campanita de notificaciones. Buen provecho y adelante con el... Muchas gracias, Ángeles. Este sí es, sin duda, es una bebida tradicional en algunos de los estados de nuestro país. Y bueno, pues voy a pedirle a nuestras conversadoras, sean tan amables de presentarse, nos digan su nombre, nos platiquen a qué se dedican, cuál es su área de expertise de manera breve para que nuestro público las pueda conocer. Así que bueno, pues adelante, Rocío. Muy buenos días. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Rocío Villalobos Manso y soy doctora en genética y biología molecular, egresada del CINVESTAF. Actualmente me desempeño como enlace científico de diagnóstico en el área de enfermedades raras de AstraZeneca. Soy oaxaqueña. Ahorita que mostraron la bebida, me recordaron así como cosas de Oaxaca, así chocolate, un bupo, que es como característico de la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces, es un gusto estar aquí.
desayunando con ustedes. Muchas gracias. Y ahora le damos paso a Rosy Márquez. Adelante, por favor, Rosy. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿te podrías presentar en qué trabajas? ¿Nos puedes Claro contar que un sí. poquito de ti? Adelante. Sí, claro que sí. Yo soy la doctora Rosy Márquez. Ahorita estoy como adscrita en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, acá en Guadalajara, y soy la profesora titular de la especialidad en genética médica. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con Judibet. Adelante, Judy. Buenos días para ustedes y buenas tardes para mí. Bueno, yo actualmente me encuentro trabajando en la Universidad de Granada, en la Facultad de Farmacia, adscrita al Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica. Mi trabajo va enfocado al desarrollo y síntesis de nuevas moléculas. La investigación que hago es básica para el tratamiento de una enfermedad rara, que es la hiperoxaluria primaria. Entonces, bueno, yo también soy de Oaxaca, así que parece que vemos varios oaxaqueños por aquí. Yo, bueno, creo que no lo dije, me encuentro trabajando en España, ¿no? Dije la universidad y es, bueno, espero poder comentar un poco con ustedes sobre lo que se hace a nivel de investigación básica para el tratamiento de enfermedades raras. Muchas Gracias. gracias. Y pues comencemos entonces. Mariana se integrará un poquito después. Vamos a comenzar con algunas preguntas guía que teníamos por aquí. La verdad es que, pues, muy poca gente conocemos, ¿no? ¿Qué es esto de enfermedades raras? Así que cuéntenos, por favor, ¿qué es esto? ¿Cuál o cómo se determina que es una enfermedad rara? La que guste comenzar adelante, chicas. Y bien, bueno, las enfermedades Una raras enfermedad. o Dale, no, huérfanas también se les puede llamar. Ah, no, 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 adelante, Rosy. adelante, adelante. Se tiene considerado que una enfermedad rara o huérfana son estas enfermedades que se presentan en muy baja prevalencia en la población. Eso quiere decir, no sé, mínimo uno en cada 2.000 habitantes. Digo, pero también hay como una lista muy grande de enfermedades raras, inclusive ultra raras, pero la prevalencia como inicial podría ser de una en 2.000 habitantes. Son enfermedades raras que normalmente del 6 al 8% de la población mundial puede padecerlas, pero que no están diagnosticadas. Entonces, ese es el mínimo número que se puede tener de prevalencia. También se define como menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Entiendo, por lo tanto, que no son enfermedades transmisibles, ni son enfermedades que sean, digamos, tan comunes que las veamos comunes. No sé si quieres agregar algo más, Judy. Mm, Bueno, sí, agregar que pueden ser enfermedades genéticas, pero no todas. También hay otras que no son necesariamente genéticas y que son consideradas enfermedades raras, dada su baja prevalencia. Muy bien, entonces, si nos mencionan cuáles serían ejemplos de estas, por favor. Si no dice para que la gente tengamos en mente como algunas. En México, en México hay reconocidas únicamente 20 enfermedades raras, entre ellas síndrome Turner, que es de las más comunes, entre comillas, a pesar de ser raras. Son niñas chaparritas, con cuello corto, que no menstruan y que en lugar de tener 46 cajitas, tienen 45, es decir, todos tenemos 46 cajitas llamados cromosomas. 23 son de papá, 23 de mamá y nos dan un total de 46. Las niñas Turner es una enfermedad que solamente se presenta en niñas porque precisamente la cajita que tienen menos es la cajita X. Las niñas tenemos 2X y las niñas Turner tienen únicamente una X, entonces son 45X. Esta es una de las 20 enfermedades raras reconocidas en México. Por ejemplo, hay otras como el hipotiroidismo congénito, que es muy fácil de detectar en el tamiz que se le hace a los pequeñitos recién nacidos en su taloncito. ¿Alguna otra que quieran agregar? Adelante, chicas.
Sí, de la lista de las 20 reconocidas son, bueno, estas dos que mencionó Rosy, además de espina bífida, hemofilia, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry. Entonces, oficialmente hay 20. Por ejemplo, yo en el área de diagnóstico estamos enfocados también en 6 específicamente, que son enfermedades del complemento, son 2. Síndrome hemolítico urémico atípico, que está caracterizado por microangiopatías trombóticas, también hemoglobinuria paroxística nocturna. En la parte de neurología también está la miastenia gravis, neuromielitis óptica. En las metabólicas también están hipofosfatasia, inclusive deficiencia de lipasa ácida lisosomal. Entonces, digo, hay 20 reconocidas, pero realmente hay muchas más que están ahí y que están subdiagnosticadas o Muy no bien, por reconocidas. aquí ya llegó Mariana. No sé si te puedas presentar, Mariana. Adelante. Si nos puedes platicar un poquito dónde trabajas y qué haces. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todas. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Mariana Pérez, soy genetista, trabajo en el Hospital de Pediatría en la UMAE, del Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, pues complementando lo que acaban de comentar las doctoras, pues creo que también cabría la pena decir que el grupo de enfermedades raras es sumamente heterogéneo. Probablemente el 80% de ellas se deben a un origen genético. Y de ahí conviene quizá también hacer como una subclasificación para tratar de entender cómo es que este grupo tan amplio de enfermedades, que a lo mejor en México se reconocen 20, pero son más de 6,000 enfermedades raras distintas, habrá que diferenciar en cuanto a aquellas que son originadas por un trastorno metabólico, que habitualmente suelen ser defectos enzimáticos, por ejemplo, galactosemia. Hay otras que están relacionadas específicamente, como lo mencionaba la doctora Rossi, con alteraciones en los cromosomas, es decir, donde se guarda la información genética, como puede ser síndrome de Turner o, por ejemplo, síndrome de microdeleción del cromosoma 22. Hay otras que la alteración va específicamente hacia pequeñas regiones de los cromosomas, que serían los genes. Ajá. Dentro de estas podemos encontrar, por ejemplo, acondroplasia o, por ejemplo, hay otro padecimiento mucho menos común, que es el síndrome de Ascoff. Este habitualmente afecta a varones, pero también las mujeres pueden estar afectadas con un fenotipo o con unas características muy leves. Generalmente son chiquitos que van a ir a la consulta precisamente por talla baja y malformaciones genitales. Pueden ser alteraciones muy sutiles como un escroto que le llaman enchal o con una disposición distinta, hasta ya malformaciones o otro tipo de problemas como criptorquidia, y generalmente también se asocia con los deditos de las manos. Generalmente suelen estar más cortitos y más anchos, o sea, son algunos rasgos sutiles que pueden presentar los pacientes. Y también creo que vale la pena mencionar aquellos padecimientos que están relacionados con sí mecanismos genéticos de expresión, pero que no son visibles tal cual como en la secuencia de DNA. Por ejemplo, podrían ser alteraciones epigenéticas, como puede ser síndrome de Angelman o síndrome de Prader-Willi, que son problemas que están con respecto al marcaje de cómo es que los genes se expresan y también forman parte de estas enfermedades raras. Muchas gracias, Mariana. No sé si quieres agregar algo más, Judy o Rosy, adelante. Porque, bueno, estaba pensando un poco, si es tan heterogéneo este grupo, la dificultad para la detección, ¿no? Entiendo que algunos pueden detectarse a través del tamiz, como ustedes mencionaban, a través del tamiz de cuando se nace, pero los demás, ¿en qué momento se detectan o cómo funciona la detección? Si nos pueden platicar un poquito. Justamente ese es uno de los limitantes o de los retos más bien, no limitantes, de los retos a los que nos enfrentamos ante el diagnóstico y el abordaje de una enfermedad rara. Pues la odisea diagnóstica la llamamos nosotros porque la mayoría de las enfermedades raras, a pesar de que alguna de ellas, como ya lo mencionábamos, se detectan fácilmente en los
recién nacidos con el tamiz metabólico que se realiza en su taloncito. Hay otras que tienen una dificultad diagnóstica y las personas con alguna enfermedad rara pueden pasar hasta 20 años sin diagnóstico. Entonces, ahorita es uno de los retos más importantes que tenemos de hacer visible las enfermedades raras precisamente para el diagnóstico. Lo primero, pues, es educar tanto a la población como a nuestros compañeros médicos para que conozcan cómo diagnosticar o cómo sospechar de una enfermedad rara y hacerlo llegar al genetista. Para las que sean genéticas, obviamente, como ya lo decían por ahí, ¿verdad? Porque no todas son genéticas. Entonces, pues ahorita los métodos diagnósticos que tenemos cada vez son más accesibles. Algunos sí son muy costosos, algunos no tanto, algunos están trabajados por medio de fundaciones o por medio de convenios con laboratorios en el extranjero y pues se permite acceder un poquito más, ¿no? Pero hay algunas otras pues que sí son difíciles de diagnosticar, incluso que son huérfanas de tratamiento, también por eso se llaman enfermedades huérfanas. Y pues los métodos diagnósticos ahorita, a pesar de que están más al alcance, pues como ya mencioné, hay algunas que no. Algunos métodos diagnósticos muy comunes y muy mencionados pues son el exoma y otras más sencillas, como Mariana lo decía, ¿no? De alguna pérdida del cromosoma o pérdida de la cajita, de la región de la cajita, que esa es por medio de estudios que se llaman cariotipo, que son muy sencillos y más accesibles a la población. Ya las que están dentro de esta cajita, es decir, las que tienen asociadas a genes, esas pues se podrían detectar por estudios más complejos, como exoma o algunos incluso que ni siquiera han llegado a México. Muchas gracias, Rosy. Entiendo entonces la dificultad de estar. Entonces, sospecharía que los papás regularmente pues ven algo diferente en el hijo o hija y comienzan la búsqueda de qué es lo que sucede. No sé si estoy lo correcto. ¿Cómo comienza esta búsqueda de saber si alguien tiene una enfermedad rara? Pues Bueno, depende de la enfermedad. Ay, Sí, adelante, adelante. digo Mariana. que justo como mencionaba Mariana, hay muchos retos en esta parte. En México es muy importante como hacer la sensibilización con los médicos, eh, porque bueno, en la parte en la que yo estoy en contacto con estas enfermedades, eh, pues hay muchas que no tienen un diagnóstico, un gol estándar para ser diagnosticadas, ¿no? Al menos con las que yo trabajo. Son pacientes que llegan con cuadros agudos de trombosis, en el caso de SHUA, por ejemplo, y los médicos confunden la clínica del paciente. Entonces, son pruebas también especiales. En el caso de SHUA hay diagnósticos diferenciales. Entonces, sí, digo, el 80% de las enfermedades raras que existen tienen alguna mutación, pero también hay otras que, no sé, tienen una mutación de novo o están en una región no codificante. Entonces, también depende mucho del tipo de análisis que se haga, pero varias de ellas, en las que no tienen causa clara genética, una mutación, pues son pacientes que llegan y que el cuadro clínico que tienen se confunde y les dan tratamientos para otro tipo de enfermedades y no responden, ¿no? Y entonces llega la refractariedad de estas enfermedades, llegan los pacientes con cuadros agudos muy recurrentes a urgencias, pero pues todo esto justo depende de que esta sensibilización llegue a los médicos para que cuando lleguen pacientes con ciertos cuadros clínicos, los médicos piensen de que, ah, bueno, puede ser una enfermedad rara. Lo que sucede es que justo no está esta cultura o esta información al alcance de todos y no lo tienen en mente inicialmente. Entonces, como que en esta parte es en la que hay que hacer mucho trabajo en México y además, pues también no hay mucha data publicada acerca de cómo llegan estos pacientes. Siempre estamos basándonos en data de otros países. Entonces, en México esto se hace mucho más difícil para los médicos. Entonces, hay muchos retos que abarcar en esta parte para el diagnóstico, pero están muchos infradiagnosticados, por Claro, desgracia. supongo que después de cierto tiempo de buscar y buscar qué es lo que tiene la persona o qué es. Y bueno, en el caso de los medicamentos, Judy, ¿qué es lo que sucede? ¿Tenemos ya medicamentos para algunas o se establecen, se utilizan medicamentos de otras enfermedades? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Bueno, justo al ser estas enfermedades tan raras y tener la limitante, uno, del número de pacientes, dos, el difícil diagnóstico, pues
hay una escasez de medicamentos, por así decirlo, en general para las enfermedades raras, ¿no? Que son muchas enfermedades muy diferentes, que a veces el servicio de salud pues no está preparado, ¿no? Para poder hacer este diagnóstico o como comentan, pues que se hacen uso de datos de otros sitios, pues eso dificulta el acceso a medicamentos. COFEPRIS se sumó a una medida que han tomado otras agencias regulatorias a nivel mundial, en el que han estado incentivando que las empresas farmacéuticas desarrollen nuevos medicamentos y que los lleven, en este caso, a nuestro país, de tal manera que estas personas cuenten con tratamientos accesibles. En cuanto a tratamientos, bueno, hay diferentes tipos. Como tú comentas, puede recurrirse a usar terapias o tratamientos que existan para otras enfermedades, pero que funcionen para alguna enfermedad rara, o que hagan manejo de los síntomas sin que esto implique una cura necesaria para la enfermedad. Y en otros casos, bueno, se incentiva la investigación clínica y la investigación básica para identificar posibles blancos terapéuticos para el desarrollo de nuevos compuestos que vayan dirigidos específicamente a estas enfermedades, porque algunas de ellas son tan diferentes a lo que hay que, bueno, no hay terapias disponibles, ¿no? En ese sentido, la investigación básica, al menos, viene muy dada de investigación que financia el gobierno en general, tanto en México como en otros sitios. Y en etapas más avanzadas ya suele ser que la industria farmacéutica, si ve algo prometedor, pues caza esas moléculas o lo que han hecho en otros grupos de trabajo, y si se ve rentable, bueno, se invierte en ello y se lleva a fases clínicas, porque esto, al tener un mercado tan pequeño para la industria farmacéutica, no resulta rentable, como por ejemplo algunos tipos de cáncer que la incidencia es más alta, o como por ejemplo enfermedades infecciosas, que también, bueno, ese es un mercado mucho más grande. Entonces, en este sentido, se promueve una cooperación entre el gobierno federal, en este caso en México, o diversos, en otros países también el gobierno promueve esto, dando tanto incentivos fiscales como facilidades a nivel regulatorio para que la industria farmacéutica pueda adentrarse en ese mercado. Afortunadamente en México, esto también se ha visto reflejado en un aumento del número de autorizaciones asignadas a fármacos o medicamentos que se le conocen como huérfanos, que justo están destinados para el tratamiento de este tipo de enfermedades. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Estaba pensando un poco, ¿no? ¿Cómo seleccionan ustedes? Bueno, estaba pensando que está tan heterogénea la cantidad y la forma de las enfermedades que supongo que no todas tienen como tratamiento médico. ¿Eso es correcto, chicas? Mariana, Rosy, Rocío. Yo sí quisiera Sí, adelante. agregar algo. Bueno, en cuanto a la prevención o lo que podemos hacer, pues es complicado en ocasiones, por lo que comentaba la doctora Rossi, en cuanto a la dificultad del diagnóstico, por dos cosas. Uno, porque no todos los pacientes van a empezar a manifestar las características clínicas al nacimiento. Hay veces que comienzan las manifestaciones posterior a esta, en la etapa de lactancia o a lo mejor hasta la etapa escolar. Entonces, no hay manera de saber de forma anticipada que ese paciente va a presentar una enfermedad rara. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte que ya la han comentado bastante es justo la desinformación, tanto para la población general como para los médicos. Es decir, nos ha tocado mucho en la consulta, no me dejarán mentir mis compañeras, que a veces los papás, digamos que los datos están ahí, pero los papis no se percatan que el pequeño pues ya empieza con un retraso en el desarrollo, que el pequeño dejó de crecer, por ejemplo, porque no llevan un seguimiento tal cual, por ejemplo, con el pediatra, el control del niño sano, etcétera. Entonces, por un lado está la cuestión de la desinformación por parte de la familia, en donde en ocasiones si debutan con alguna cuestión aguda, bueno, pues quizás sí ya requieran hospitalización y entonces ahí es donde se les capta. Pero hay muchas veces donde se deja pasar una gran parte de tiempo porque los papás
papás no se habían percatado que su pequeño, insisto, dejó de crecer o perdió ciertas habilidades o se retrasó en adquirir otras, etcétera, ¿no? Y por otro lado, una vez que ya llegan con el facultativo, pues muchas veces dicen por ahí que el que no sabe es como el que no ve o al revés, creo que es, pero cuando ya llegan los pequeños o los pacientes a consulta, si no pensamos como médicos que pudiera tratarse de este tipo de enfermedades, pues muy difícilmente lo vamos a poder diagnosticar, ¿no? Y la otra pregunta que mencionabas iba con respecto al tratamiento. Sí, ¿Cómo justo, es que si todas las enfermedades raras tienen tratamiento o existen algunas que no, que como son genéticas, no es posible. Bueno, aquí vale la pena mencionar algo importante. Si nos vamos a la definición tal cual de de lo que es un tratamiento, generalmente pensamos en tratamiento igual a fármaco, ¿no? Pero la realidad es que no. El tratamiento y el manejo no solo se acota a dar un medicamento, también se acota a el manejo multidisciplinario, terapias de rehabilitación, acompañamiento, o sea, en realidad es algo integral. Si abrimos nuestro panorama y nuestros ojos a pensar que el tratamiento no solo se queda en la parte farmacológica de algo dirigido que curativo, pues entonces diríamos que todas las enfermedades raras tienen un tratamiento, porque en realidad en todas debe haber un acompañamiento, búsqueda de complicaciones, manejo multidisciplinario. Específicamente para la parte farmacológica, en muchas de ellas sí que hay únicamente manejo sintomático. Es decir, conforme el paciente comienza a presentar, ejemplo, crisis convulsivas, pues se les puede dar un anticonvulsivante, ¿no? O si el paciente comienza a presentar datos de acidosis, etcétera, pues se le trata de dar manejo dietético, nutricional, con otro tipo de medicamentos para tratar de combatir esas posibles complicaciones. Y sí hay algunas enfermedades raras, específicamente las genéticas, en donde sí podemos encontrar un fármaco que vaya directo a la molécula blanco, quizá, para tratar de disminuir esta situación. Pero sí me gustaría volver a hacer hincapié en que el manejo pues es multidisciplinario y que si lo vemos en esta parte amplia de la definición, pues en realidad todas tendrían un manejo, ¿no? Un tratamiento. Complementando un poquito lo que dice la doctora Mariana, es bien importante que justamente lo que ella decía, ¿no? Si no se tiene en la mente, pues no se sabe, ¿no? Y lo que no se sabe no se tiene en la mente. Entonces es bien importante volver a hacer insistencia en la importancia que tiene conocer estas enfermedades raras a nuestros colegas como médicos, ¿no? Para que por lo menos puedan sospechar en alguna de estas características físicas o del desarrollo cognitivo que puedan hacerles pensar en que se está tratando de una enfermedad rara. Y así como lo dice Mariana, pues el tratamiento no únicamente es farmacológico, a veces se dice que el tratamiento es sintomático. Es decir, cada síntoma que presenta el paciente se va tratando y derivando con cada especialista. Muchas gracias, Rocío. Rocío Villalobos, ¿quieres agregar algo? No sé si nos faltó algo más o vamos bien. No, creo que vamos bien, o sea, creo es muy importante estas cosas que mencionan la doctora Rosy y Mariana, como que tenerlo en mente, que los médicos sepan que existen estas enfermedades, porque si justo si no lo tienen ahí, no hay manera de que se pueda llegar al diagnóstico. De por sí, el paciente de enfermedades raras tiene un camino súper largo para ser diagnosticado, va de un especialista a otro especialista a otro, hasta que alguno que está consciente de que existen, pues dice, oye, puede ser una enfermedad rara y entonces ya busca las maneras de diagnosticarlo, ¿no? Pero entonces yo creo que el primer paso es justo sensibilizar a los médicos de primer contacto para que sepan que ciertos cuadros son muy claros de algunas enfermedades, hay otros que obviamente son más complicados, pero sobre todo eso, sensibilizarlos y que lo tengan en mente para poder darles a los pacientes el diagnóstico que merecen, ¿no? La idea sería que fuese un diagnóstico oportuno para pues, poder atacar el problema de raíz. Muchas veces ya es tarde para los pacientes, entonces creo que es la parte esencial, Y bueno, en cuestión de acortar ese en camino cuestión de de diagnóstico. fármacos, ay, perdón, Rosy. En cuestión de fármacos, si es tan difícil y si tenemos tan poca población, ¿cómo es el desarrollo de los medicamentos? No sé si nos puede platicar
Judy, porque entiendo que, bueno, si es tan poca la población y tan heterogéneas las enfermedades, supongo que encontrar específicamente el sitio blanco o lo que estamos, pues yo creo que también es complicado. Platícanos un poco, Judy. Sí, justo esto es bastante complicado, como les comentaba. Bueno, se unen esfuerzos pues a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, porque son tantas que hay que ir viendo por dónde tomarlas, ¿no? Son tantas. Entonces, como que cada grupo de Buenos días. investigación o cada trabajo va tomando algo Sí. para poder ir trabajando. Entonces, en este caso, en la parte de investigación, no solo, o sea, desde el inicio digamos, de los tiempos, el desarrollo de fármacos es súper complicado porque al haber tan pocos pacientes, al, al, sí, justo al haber tan pocos pacientes, es difícil estudiar desde cómo se origina la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hablaban las doctoras de casos muy particulares de 20 bastante reconocidos en México. ¿Esto por qué? Porque hasta cierto punto habrá un número mayor comparado con otras enfermedades que no sean tan visibles, pero que están allí, ¿no? Entonces, eso dificulta mucho su estudio a nivel molecular para poder ir diciendo qué proteína está fallando o qué gen está fallando, quizá lo más evidente sería darse cuenta de qué órgano está fallando, ¿no? Pero como ir retrocediendo se complica un poco justo ante esta baja prevalencia. Entonces, en este sentido, una vez que se logran captar tanto pacientes para poder ir estudiando qué es lo que falla, bueno, se puede encontrar a qué nivel se da este fallo y cómo se puede corregir, ¿no? Bueno, corregir o intentar modular, que no siempre hay terapias que te permitan corregir o modular. Y desafortunadamente, pues bueno, esto complica mucho la parte del desarrollo de fármacos. En algunos casos, bueno, el llevar este hilo conductor justo lo hace también complicado, ya que tenemos una vez identificado un posible blanco terapéutico, bueno, a nivel de investigación básica, se puede abordar desde diferentes maneras, ¿no? Desde diseñar pequeñas moléculas, que quizás es como, yo lo digo, pequeñas moléculas, ¿no? Pero para los pacientes o para el público en general, ¿qué son las pequeñas moléculas? Bueno, suele ser lo que tú te tomas con una tableta, con una cápsula o a veces inyectado, ¿no? En algunos casos. O también se puede hacer uso de terapias menos, por así decirlo, convencionales porque son menos frecuentes, suelen ser un poco más caras. El uso, no sé, de terapia génica, que existe, que se usa, pero que es muy cara. Eso implica de un grupo muy especializado de personas que son capaces de en el laboratorio modificar los genes de una persona e insertarlos al paciente. Bueno, del mismo paciente, insertarlos en el paciente, hacer modificaciones, hacer anticuerpos. Se pueden tener diferentes tipos de abordaje. Entonces, en todos estos, pues bueno, suele ser eso, complicado. Y como les decía, se incentiva a que cada vez más grupos de investigación en el mundo se integren para desarrollar nuevos tratamientos de estas enfermedades, no solo tratamientos, sino también investigación a nivel molecular para identificar las causas, ya que no todas las enfermedades se conocen las causas per se. Ay, Eh, perdón, estaba yo hablando sin el micro. Muy bien, gracias, chicas. Y la verdad es que tengo otra duda y es, ¿todas tienen alguna sintomatología, alguna forma de detección así a simple vista o siempre requerimos algún análisis más? Es decir, en el caso del síndrome de Turner entiendo que las chicas pues tienen un cuello alado, es visible, todas tienen esta forma como, ¿cómo decirlo? Como características diferentes que podemos como papás o mamás llegar a ver en nuestros hijos. No, incluso, como lo decía Mariana también, algunas empiezan de recién nacidos. Algunas son muy evidentes, pero otras no. Hay otras, por sobre todo las mitocondriales o los errores innatos del metabolismo, que tienen inicios muy silenciosos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay algunas mitocondriales que sus síntomas son muy inespecíficos. Irritabilidad, rechazo del alimento, hipotonía o que los niños estén más aguaditos de lo normal, convulsiones, es decir, son características físicas súper inespecíficas. Esto sí empieza en los bebecitos. Hay otras enfermedades raras que empezarán en los adultos con también síntomas inespecíficos. Entonces, hay como distintos grupos, ¿no? Unas que son pues muy visibles, ¿no? Muy visibles que nos hacen decir, bueno, probablemente se trate de una enfermedad rara, pero hay otras que no, que realmente es un rompecabezas que hay que empezar a armar y que hay que acompañar al paciente, al familiar, al médico y a todo el personal por el diagnóstico difícil o por el reto diagnóstico que se tiene. Si no todos Complementando un tienen poquito, síntomas, exacto. Si perdón, quieres, si no primero todos Rocío tienen y luego síntomas, Mariana. Adelante, Rocío. gracias, no todos tienen síntomas claros, realmente son como muy característicos en el caso de justo, por ejemplo, las metabólicas, ¿no? Cuando hay deficiencias de ciertas enzimas, en el caso de deficiencia de lipasa ácida lisosomal, por ejemplo, entonces no se pueden metabolizar los lípidos y se presentan muchas veces en niños o en lactantes, entonces empiezan con vómitos, diarreas, pero son justo estos síntomas que de repente se confunden con otras cosas y que se dan de alguna manera como controles a estos síntomas, pero no necesariamente se piensa en que puede haber una deficiencia, ¿no? Hasta que el médico dice, oye, ¿qué está pasando? Este niño ya está presentando cirrosis o algo mucho más crítico y es cuando dicen, oh, bueno, puede ser esto otro, hay que hacer este tipo de pruebas, ¿no? Pero que de primera instancia no vienen. Los errores innatos del metabolismo, por ejemplo, en hipofosfatasia, pues lo que pasa es que los niños no mineralizan el hueso. ¿Y qué sucede? Son niñitos que normalmente están corriendo y todo, se fracturan muy seguido. O de repente empiezan a perder ciertos dientitos de la nada. Entonces son como ciertos datos que pueden verse o estar ahí, pero también no ser tan claros para los papás. A veces como mi niño es muy juguetón y se fracturó, se cayó y se fracturó. Pero cuando ya es muy recurrente, pues lo ideal es que justo, oye, está pasando algo aquí, ¿no? El niño no está mineralizando bien el hueso o algo así, pero pues a veces hay síntomas que son muy claros y en otras ocasiones, hasta que no llegas con el especialista, no te percatas que puede ser una enfermedad rara. Bueno, complementando todo lo que han dicho mis compañeras, también creo que vale la pena entender que dentro de cada una de ellas, de estas enfermedades, también la complejidad radica en que los pacientes no van a presentar todo al mismo momento. Ejemplo, si hablamos otra vez de síndrome de Turner, está descrito en la literatura que son bebés que nacen y que algunos pueden tener como higroma quístico o características del cuello ancho o alado, y a veces también está reportado que pueden tener como edema en las extremidades, sobre todo en el dorso de los pies o en las manos, pero no todas las pequeñas debutan con eso. O sea, hay pequeñas en quienes nacen y sí se presentan estas características, y eso mismo hace sospechar que pueda tratarse de síndrome de Turner, pero una gran parte de las pacientes no presentan estas características y a lo mejor algunas podrán presentar cardiopatía, otras no. Algunas sí podrán, conforme va pasando la etapa de lactancia o de niñez, pues podrán presentar a lo mejor la carita más redondeada, los lunares, algunas otras alteraciones en las manitas y sobre todo la cuestión de que no van creciendo como debiera. Pero en otras pacientes los rasgos suelen ser más sutiles y pueden escaparse a los ojos de los papás o escaparse a los ojos de los evaluadores. Por eso la complejidad se incrementa porque los pacientes, no todos dicen por ahí, no todos leen los libros. Entonces, el cuadro en una misma patología puede ser muy diverso. Ahora, estoy viendo en el chat que hay una pregunta bien bonita, bien interesante de las redes, que se han establecido alguna asociación en los tratamientos alternativos como la medicina tradicional. Esta es una pregunta bien interesante que
porque hay muchas medicinas tradicionales que están muy peleadas con la ciencia o con el tratamiento médico. Nosotros le decimos al paciente que qué más está tomando, además de los medicamentos que se le recetan por medio de especialistas. Tenemos que ser muy cuidadosos porque algunas de estas medicinas tradicionales pueden ir a dañar órganos y sistemas que ya están afectados por la misma enfermedad, como por ejemplo suplementos que no serían tanto medicina tradicional, pero tés o hierbas sí, que puedan estar afectando el hígado del pacientito y entonces nos den una complicación extra. Hay otros médicos que decimos, bueno, sabes que si estás tomando homeopatía, no dejes el tratamiento médico y combínalo con homeopatía si eso te hace sentir mejor. Si te tomas cualquier cosa que te haga sentir mejor, tenemos que ver únicamente que no esté potencializando el riesgo a que alguno de nuestros órganos y sistemas se dañe con mayor facilidad o los niños se puedan intoxicar o pueda haber una falla hepática o puede haber incluso hasta trastornos del desarrollo cognitivo y entonces la medicina tradicional venga a complicar un poco. Ahí está el escenario al contrario, ¿no? En donde les da una tranquilidad a los pacientes, en donde es un poco más relajante para ellos, la aromaterapia de pronto sin ser diaria, pero les relaja, les ayuda a los pacientes con cáncer a tener una quimio o a llevar una quimio pues mucho más llevadera, mucho más tranquila y ahí sí no tenemos ninguna contraindicación para eso, pero siempre es bien importante mencionar que uno, no se tiene que dejar el tratamiento médico, la terapia o los tratamientos alternativos, como su nombre lo indica, es alternativo, es complementario, no se tiene que dejar el tratamiento médico y siempre preguntar o decir qué se está tomando para estar seguros de que no potencialice un riesgo para el paciente. Claro, y respecto a eso que ya empezar a abonar, bueno, más bien a abordar, sobre los medicamentos existentes hasta el momento. No sé si querías hablar un poco de eso, Judy. ¿De qué pasa con estos medicamentos? ¿Qué tan útiles son si se ha detectado algún problema con ellos? ¿Cómo se desarrolla? Lo que tú me digas. Adelante, Judy. Hola. Ay, hola. Estoy volviendo a saludar, perdón. ¿Puedo compartir una diapositiva? Bueno, una Claro, diapositiva. adelante, adelante. Justo. Bueno, yo creo que con esto va a quedar muy latente de que soy farmacéutica, entonces digamos que el abordaje y la perspectiva que yo ofrezco en esta charla es pues ligeramente diferente, ¿no? Pero yo creo que bastante complementaria y sobre todo intentando que los pacientes o público en general conozca un poco sobre las enfermedades raras, que la finalidad de esto pues es hacer difusión a qué son las enfermedades raras, que nadie esté exento de que algún familiar la padezca y bueno, que si la padecen, pues, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué terapias o tratamientos existen? Que desafortunadamente no siempre están al alcance de los pacientes, pero bueno, en México afortunadamente poco a poco se va avanzando en este sentido. Entonces, bueno, de manera breve, antes ya habíamos hablado de otras cosas, de cómo se identifican, cómo funciona la enfermedad, los blancos terapéuticos. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, pero si le pudieras poner en tamaño grande, igual y funciona un poquito mejor, no sé si puedas. ¿Se ve así? Ándale, ya se ve bien. Entonces, mm, rápidamente, no quiero ahondar mucho en esto, ¿no? Pero que los medicamentos huérfanos están diseñados para prevenir, diagnosticar o tratar estas enfermedades raras, ¿no? Los retos, pocos pacientes, poca investigación. Esto hace que aumenten los costos, que no haya, que las empresas no recuperen todo lo que hayan invertido, entonces, pues por eso se incentiva a que hagan más investigación tanto al sector público como a nivel industrial, ¿no? Los tratamientos que existen de manera muy general, esto quiero decir lo que es de manera general, ¿no? Porque aquí yo diga que hay tratamiento con proteínas significa que para la enfermedad en particular
de alguien, significa que haya esa posibilidad, ¿no? Porque estas enfermedades son tantas y tan diferentes que, bueno, habrá que informarse con su médico sobre las posibilidades que existen para cada una de tratamientos. Entonces hay tratamiento con proteínas, tratamiento con anticuerpos, terapia con oligonucleótidos, terapia celular o moléculas pequeñas. Rápidamente, las proteínas se administran como terapia de reemplazo para intentar recuperar la pérdida o deficiencia de una proteína, ¿no? Un ejemplo, factor de coagulación 8 para la hemofilia A. Los anticuerpos, bueno, se usan para regular procesos biológicos, regular de cierta manera los factores que estén modificados en la célula, en el organismo. Hay ejemplos muy particulares de administración de cierto tipo de anticuerpos monoclonales como el tafasitamab para linfoma de células B. Otro tipo que implica la terapia de oligonucleótidos, que implica la administración de cierto tipo de moléculas muy pequeñitas, que es ADN o ARN, que quizá todos alguna vez en la vida hemos escuchado de este tipo de moléculas, que todos tenemos en nuestro organismo. En particular, han sido diseñadas en un laboratorio y que se administran como medicamento a los pacientes, ¿no? Este tipo de terapias son bastante caras porque son difíciles de producir, requiere de un equipo altamente especializado, pero hay terapias disponibles, aunque muy costosas. Hay un ejemplo aquí para la hiperoxaluria primaria 1, en el que se pueden administrar dos tipos de RNAs, que es el nedosiran o el lumisaran, que modulan, bueno, inhiben la transcripción de cierta proteína, de estas proteínas, LDH o glicolato oxidasa, y así, de cierta manera, se palían un poco los efectos de esta enfermedad, ¿no? Aunque no representan una cura en sí, per se, pero sí permiten disminuir la sintomatología de los pacientes y darles una mejor calidad de vida. Están las otras, que son las más nuevas, las más raras, las más caras, y que yo aquí sí desconozco si en México existan. En el extranjero se dan, que es la terapia celular o la terapia génica. Esta es tomar células del paciente y modificarlas genéticamente en un laboratorio. Esto sí es altamente especializado, muy costoso, por lo tanto, es una terapia personalizada. Se puede modificar a nivel celular o a nivel de genes. Esto es, la verdad, bastante ya complejo, costoso, pero es un tipo de terapia que incluso lleva a los pacientes a curarse. Y la otra alternativa, bueno, se escucha la voz de alguien. Si pueden apagar Yo su creo que por ahí está en algún micro abierto. altavoz, por favor. Reviso. Tú sigue adelante. Y las moléculas pequeñas, que bueno, son moléculas, esto que les comentaba anteriormente, es lo que quizá todos tenemos más identificados, que es a través de la administración de cápsulas, de tabletas, de inyecciones, que también tienen que ir dadas por el médico, claro. Suelen ser más baratas, por lo común son administración oral, aunque hay otras vías de administración y sobre todo fácil de producción a nivel industrial. Eso hace que se abaraten los costos y que sean accesibles para los pacientes, ¿no? Allí puse una estructura química, que muchas de estas moléculas se producen a nivel laboratorio, a nivel industrial, y requiere de la participación de químicos, ¿no? Que esto asusta mucho a los pacientes y a la población en general de la administración de sustancias químicas, ¿no? Esos son muchos de los medicamentos y que justo creo que va mucho de la mano con lo que comentaban las doctoras sobre la pregunta que hacían en el foro de terapias alternativas, ¿no? Hay casos, bueno, en muchos casos, el tomar sobre todo cosas, no sé, volaria o algo, sin comunicárselo al médico puede ser un factor de mucho riesgo, porque, por ejemplo, en el caso de la hiperoxaluria primaria, estos pacientes tienen problemas en el hígado, ¿no? Entonces, si el hígado está fallando, que el hígado es lo que procesa todas las toxinas en el organismo, pues ahí podemos tener un gran problema porque además de que el paciente ya está enfermo, si ustedes administran sin control otros tratamientos que no son los adecuados para el paciente, pues, error, ¿no? Porque en realidad, en vez de ayudarlo, puedes dañarlo más.
y complicar más el tratamiento o la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas y de cuestiones hay que llevarlo muy de la mano con el médico tratante antes de recurrir a terapias, tal y como lo comentaban las doctoras, ¿vale? Entonces, pues eso, no sé, eso es parte de lo que yo quería comentar en cuanto a lo que se hace a nivel de investigación y a lo que hacemos, parte del quehacer de un farmacéutico. Justamente quería preguntarles a las doctoras, ¿ustedes qué eligen primero? ¿Cómo es el tratamiento con los pacientes? ¿Hay alguna elección primaria para ello? Bueno, ahí a lo mejor tendríamos que hablar de cada caso particular, pero depende también dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una institución, por ejemplo, en mi caso en el IMSS, eh, sí hay el poder dotarles a ciertos pacientes algunos medicamentos. Por ejemplo, voy a hablar de mucopolisacaridosis, donde sí se ha aprobado la terapia de reemplazo enzimático en estos pacientes. Pero digamos que la mecánica no es tan sencilla como decir, detecté a un paciente con mucopolisacaridosis, acto seguido le pido el medicamento y tan tan. No, es mucho más complejo. Por ejemplo, en el IMSS, lo que se hace es que una vez que se diagnostica, primero tenemos que tener el diagnóstico totalmente cierto, es decir, mandar a hacer una prueba enzimática, mandar a hacer una prueba molecular donde se objetive las variantes o las alteraciones que tiene el paciente y de ahí se integra todo un expediente clínico de cuáles son las complicaciones o el estado actual del paciente. Es decir, insisto, si vuelvo a mucopolisacaridosis, bueno, pues hay que mandarlo con reumatología, hay que hacerle una serie de radiografías, hay que enviarlo con gastro, o sea, con todas las especialidades para tener toda la evidencia del estado actual del paciente. El siguiente paso que hay que hacer es integrar el expediente para poderlo mandar a un grupo de expertos a nivel central o nacional y ellos son los que deciden en qué pacientes sí aplica empezar la terapia y en qué pacientes no. Entonces, si te das cuenta, ahorita lo relaté rápido, pero es un proceso un poco largo. En el Inter, pues obviamente se van tratando las complicaciones o las alteraciones que va presentando el paciente, pero en ocasiones el tratamiento no depende exactamente de tener o no el diagnóstico, sino depende de un grupo de expertos, porque justo como lo comentaba Judy, son medicamentos sumamente costosos, la gran mayoría. Entonces, la institución también debe decidir en qué casos tengo más beneficios. Hay veces que los pequeños llegan a un diagnóstico muy tardío, en donde tengo las complicaciones muy floridas, y el dar un tratamiento en ese momento prácticamente no va a hacer diferencia. Entonces, en ese tipo de pacientes, en quienes ya las complicaciones están, y las gravedades de estas también están muy elevadas, pues ya se decide no dar ese manejo, ¿no? Porque por el costo-beneficio. Entonces sí depende mucho el momento del diagnóstico y depende de cada institución cuál sea como que el protocolo que ellos lleven. No sé si quieren agregar algo más. Rosy, adelante. Mariana, también adelante, no te preocupes. Tú. No sé a cuál de las dos Rosis te referías, pero Adelante, adelante, la que quiera. No este, hay problema. existen también tratamientos que están llegando a México, como es el caso del tratamiento para condroplasia, que es la condroplasia, son la gente pequeñita, ¿no? Eh, gente pequeñita o enanismo se llama, ¿no? Llegó a México un tratamiento que los hace crecer ciertos centímetros, que para ellos es una diferencia abismal. Sin embargo, como menciona Mariana, no es un proceso sencillo. Ahorita en México únicamente se está manejando con pacientes que tienen seguro de gastos médicos mayores. Es decir, en la institución pública aún no llega, está en proceso para ser aceptado en la institución pública. Existen otros tratamientos como para deficiencia de lipasa ácida lisosomal, en donde te pones en contacto, tienes tú el caso sospechoso, te pones en contacto con el laboratorio, le mandas a hacer el test, que el test está gratuito. Y entonces, si sale positiva para deficiencia de lipasa ácida lisosomal o LALDI, llamamos nosotros,
que hay dos presentaciones, una en adultos y una en niños. La de niños es mortal, entonces es bien importante que se realice un diagnóstico lo más rápido posible. Y entonces a la hora de diagnosticar, te pones en contacto con el laboratorio para poder brindarle el tratamiento al pequeñito con LALDI o con enfermedad de Wolman se llama, y entonces mejore su supervivencia, ¿no? Hay, o está el otro polo, en donde, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito es un tratamiento que está al alcance de todos, se diagnostica mediante el tamiz neonatal y se le da la enzima faltante al niño y entonces el niño puede crecer sin las complicaciones comparado con que no se le dé el tratamiento a tiempo. Entonces, va a depender de cada caso, como ya bien lo decía Mariana. Muy bien, la verdad es que no sabía que condroplasia era enfermedad rara, perdón por la pregunta, pero sí corresponde a estas, entonces, a tu condroplasia. Sí, sí es una enfermedad rara. Muy bien, gracias. Mariana, ¿querías decir algo más? No sé si Mariana o Rocío. Muy bien, pues bueno, vamos a dar paso a los saludos. En este caso se va a quedar con ustedes mi compañera Ángeles en la segunda parte del desayuno y la verdad creo que ha sido hasta el momento bastante bueno. Adelante, Ángeles. Hola, hola a todos. Te escuchamos bien, adelante. Gracias. Me acomodo porque me dé mejor la luz. Buenos días a todos. Estamos aquí ya para dar paso a los saludos. Y los saludos estamos desde Tijuana, Baja California, que siempre nos ven, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Ciudad de México. A aquellos que nos replican, muchas gracias a los trabajadores de limpia y transporte de la Ciudad de México, a Urbano y a Michoacán, que siempre están al pendiente, al bello pueblo mágico de Sinchusen, también en Michoacán, que también nos apoyan, Morelos, al Estado de México, por aquí también tenemos a Jalisco, que también por allá nos ven, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, los estados de la península, sin que no me pueden faltar, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, y nos vamos más allá de nuestras fronteras, allá Costa Rica, que también nos ven, Ecuador, por allá en Argentina, y también me parece que Colombia, Cuajaramanga, Perú, que ahí están siempre al pendiente, La Paz, Bolivia, España, y muchas gracias. Y aquí seguimos. Aparte de las enfermedades raras que han estado mencionando, ¿hay algunas más? Yuribet, doctora Rocío. Sí, Sí, pues también, justo lo que sí, Marianita. decíamos. Ay, perdón. Decíamos que, por ejemplo, se tienen hasta ahora estadísticas donde hay más de 8,000 enfermedades raras diferentes. Entonces, sí, claro que hay muchísimas más. Yo creo que no nos alcanza el día para relatarlas a todas y también mencionar que sí existe un grupo de pacientes en quienes no se sabe específicamente qué es lo que padecen, en donde no se tiene un diagnóstico y seguramente este número de enfermedades raras o poco frecuentes va a seguir incrementando, porque cada día se va descubriendo un poco más acerca de la fisiopatología o de la etiología de las enfermedades. Entonces sí, son muchísimas. Rocío, doctora Rocío, ¿cuál es la la morbilidad o incidencia que existe en México de estas enfermedades? Por ejemplo, en el caso de las complementopatías, hablando de SHUA, que los pacientes, bueno, presentan ciertos cuadros clínicos que van de la mano con microangiopatías trombóticas. eh, el porcentaje de muerte de pacientes que llegan con estos cuadros agudos a urgencias, con cuadros de trombosis, es de aproximadamente el 46%, porque justo llegan con cuadros muy agudos, en los que obviamente como que lo primero que se hace es tratar de estabilizarlos con plasmaféresis, transfusiones, pero normalmente, no sé, después de un mes de que tienen estos cuadros agudos, en el mes es el 46% de mortalidad. Muy bien. ¿Qué tan complicado es diagnosticarlos? Porque mencionaban hace rato una serie de sintomatologías y para decir, es esta enfermedad.
Es de difícil diagnóstico, como mencioné, el tema es que justo los pacientes llegan dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? En el caso yo hablo, bueno, de SHUA específicamente, que son cuadros muy agudos. Por ejemplo, no hay un gol estándar, no hay una prueba que directamente te diga este paciente tiene SHUA. Entonces, tiene mucho que ver con el cuadro clínico, con el ojo del médico, de que el paciente llega, cumple estos, no sé, microangiopatías trombóticas, pero además tienen síntomas neurológicos. El 49% presenta síntomas neurológicos, el 42% de los pacientes presenta inclusive cuestiones cardiovasculares, 51% de ellos presenta síntomas gastrointestinales o entonces son cuestiones que tienen que ir sumando al cuadro clínico y depende mucho de la experiencia que tenga el médico para que a partir de esto diga, vamos a tratar de hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de SHUA es diferencial. ¿Con qué? Con, por ejemplo, púrpura trombocitopénica. Entonces se tiene que hacer un análisis de la actividad enzimática de ADAMTS13 para ver si son niveles normales o niveles bajos, ¿no? Cuando son niveles bajos, pues el diagnóstico directo es púrpura trombocitopénica. Pero si los niveles de ADAMTS13 son normales, pues hay que hacer también además una prueba de que el paciente no tiene una infección por Shiga toxina de E. coli. Entonces, si estos diagnósticos diferenciales no se dan, entonces el médico ya piensa en que puede ser un posible SHUA. Entonces, hay enfermedades raras que el diagnóstico es justo un tema difícil si el médico no ha tenido experiencia, no ha tenido otros casos. Entonces, es como justo hacer un análisis muy, muy enfático del cuadro clínico que presenta el paciente, hacer las preguntas correctas, justo como de si está tomando algo más, que pudo desencadenar este tipo de reacciones y de, no sé, de activación del complemento en el caso de SHUA. Ok, ahorita en este caso de esta enfermedad de SHUA, Yuribet, ¿cuál es la farmacoterapia a seguir? ¿Cómo logramos que el paciente tenga apego al tratamiento? Muchas veces se diagnostica en niños, para que estén allí, pendiente Yo del creo que tratamiento. no, justo al ser enfermedades tan específicas, tan particulares y tan raras, fíjate que es difícil que yo como farmacéutica o las doctoras como médico, bueno, no sé si todos son médicos, pero creo que sí, como médicos sepamos cuál es la farmacoterapia a seguir para cada una de ellas. Es súper complicado. Entonces, mira, yo no lo sé, quizá Rocío lo sepa, pero esto es difícil y justo eso va mucho de la mano de ser guiado desde el principio, ¿no? Con el diagnóstico de a qué tipo de médico tienes que visitar, porque ya si es una enfermedad hepática y estás con un neumólogo que quizá esté relacionado, va a ser más difícil que ese médico te diagnostique y que te dé un tratamiento, ¿no? Entonces esto es un camino incluso, podemos llamarlo hasta escabroso hasta cierto punto. No sé si Rocío pueda ayudarnos con la pregunta, si es que ella sabe la respuesta. Sí, en el caso de estas enfermedades de complementopatías, de SHUA, son deficiencias o son fallas en el sistema del complemento, del sistema inmune. Entonces, básicamente es que la fase terminal del sistema del complemento, que es una manera en que nuestro sistema inmune nos protege, hay una sobreactivación del sistema del complemento. Entonces, básicamente las terapias son anticuerpos que van contra proteínas del complemento, que son C5, para evitar que la fase terminal de este método de defensa del cuerpo se detenga, porque se genera el complejo de ataque a la membrana y lo que hace es atacar a las células, a los eritrocitos y llevarlos a tener daño orgánico en los pacientes, ¿no? Entonces, Otra de son las terapias que enfermedades. normalmente van hacia ese lado. Ay, perdón. No, adelante, adelante. No, digo, bueno, en el caso específico de las complementopatías, con las que yo trabajo, por ejemplo, son terapias que son reguladoras del sistema del complemento. Justamente quería tocar ese tema porque hay enfermedades autoinmunes que si bien no todas son genéticas, hay algunas que sí, y las autoinmunes a veces son las más olvidadas y las más difíciles de diagnosticar también y con las que más compromiso se tiene en un paciente, como el caso de de la miastenia gravis, ¿no? Que es una enfermedad rara que provoca debilidad muscular y es
es autoinmune, entonces tampoco se nos olvide que también enfermedades raras son autoinmunes y aquí radica la importancia que decían en asistir a un médico correcto, ¿no? Además de que, por ejemplo, algunos tipos de cáncer también son enfermedades raras y hacerse un estudio genético nos va a determinar la posibilidad de realizar un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto, porque ya hay terapias dirigidas a células cancerígenas o a tipos de cáncer que responden mejor que otras, ¿no? Entonces también es la importancia, uno, de no olvidar las autoinmunes y dos, de no olvidar el cáncer, que también ya en los avances genéticos pues hay terapias específicas que responden mejor gracias a estudios genéticos. En este caso, por ejemplo, miastenia gravis, que sí es una enfermedad autoinmune, como menciona la doctora Rosy, pues también depende de qué anticuerpos, qué seropositividad tenga el paciente. Entonces se tiene que tratar de identificar si, por ejemplo, en miastenia gravis tienes una positividad para para el receptor de acetilcolina, ¿no? Si tienes autoanticuerpos para el receptor de acetilcolina, entonces se va dirigida la terapia hacia el sistema del complemento también. Pero entonces depende mucho del especialista, de como he mencionado, de la experiencia que tenga el médico para poder guiar al paciente hacia este diagnóstico oportuno y de ahí poder definir qué tratamiento se le va a funcionar. Yo, en este sentido, a mí me gustaría exponer algo como muy particular y que me pareció bastante curioso hasta cierto punto. Como les comentaba, yo ahora trabajo en investigación básica en España. Estoy contratada aquí para desarrollar compuestos para el tratamiento de una enfermedad metabólica, hereditaria, genética, por lo tanto, hiperoxaluria primaria. Entonces, aquí en España, en el caso particular, ya se sabe bastante bien en qué zonas está esta enfermedad más localizada, ¿no? O sea, esa enfermedad rara sí, se da poco, sí, pero en esa zona, dado una endogamia, es decir, que se casan más entre ellos, pues la prevalencia es mayor con respecto a otras zonas del país. Entonces, la investigación de hiperoxaluria primaria en España, pues quizás sea un poco más alta de lo que en México habrá, ¿no? Y quizá los médicos estén un poco más preparados para identificarla, porque justo como que ya más o menos conocen a la población, saben dónde está este efecto fundador. Entonces, todas estas van marcando pautas. Esto a mí también me lleva a pensar justo por qué la COFEPRIS por varios años reconoció un grupo de 20 enfermedades, ¿no? Porque quizá, a pesar de que son raras, han sido las que más se han presentado en nuestra población. Ahora, caso igual llamativo de hiperoxaluria primaria, cuando yo estaba buscando cómo abordar esta parte de enfermedades raras desde mi campo de trabajo y como farmacéutica y trabajando fuera con una enfermedad rara, que sí, que aquí en España hay más prevalencia, dije, ¿cómo abordo esto y cómo lo llevo a México? En mi búsqueda de literatura, de información y de cómo abordarlo, pues me llevé con no sé si con la sorpresa de que un médico, un nefrólogo pediatra en México pudo detectar un caso de hiperoxaluria primaria tipo 1, una enfermedad, pues sí, muy rara, pero más rara en México, ¿no? Más rara en nuestro país, pero puede pasar. Este paciente tiene porque hasta donde yo sabía seguía con vida, tenía 15 años y llegó con el paciente porque lo mandaron de Guerrero para que allí le pusieran un catéter, ¿no? Entonces, ni siquiera cuando llegó con este médico, nadie sabía que tenía hiperoxaluria primaria. Sabían que tenía problemas de un aumento de oxalato, que ya tenía falla renal. El paciente ya estaba mal, ¿no? Y el paciente, a pesar de haber tenido tratamientos desde los 3 años, nadie sabía que tenía, solo le daban tratamiento sintomatológico y avanzaba, ¿no? Y este médico pues bueno, fue capaz de identificar qué enfermedad tenía, tanto él como su grupo de trabajo, y cuenta que tuvo que mandar muestras a Estados Unidos para que le hicieran el diagnóstico a nivel genético al paciente, ¿no? Desafortunadamente, para los años en que esto se dio, en el 2020, todavía no había terapia y lo que funcionaba para este tipo de pacientes era un doble trasplante. Primero trasplantar riñón y después trasplantar hígado, que el hígado es el que falla. Entonces, a pesar de que sí, es cierto que hay 20 que se reconocen más en México, no significa que no haya otras, que están menos visibles porque quizás son menos frecuentes. Pues bueno, complica bastante el panorama de los pacientes, de la familia, del sector salud.
porque no todas estas enfermedades justo pueden ser absorbidas por el IMSS, pueden ser financiadas para su tratamiento o seguimiento, ¿no? Esto solo por hacer como algo también anecdótico, pero para poner en mente a los pacientes que no desistan en la búsqueda de tratamiento o de un correcto diagnóstico, ¿no? Porque como pacientes, pues a veces estamos perdidos y no sabemos hacia dónde dirigirnos o a quién preguntar. Bueno, eso Muchas es. gracias. ¿Alguien, doctora Rosy, doctora Mariana, algo que quieran complementar? Doctora Rocío. Creo que, bueno, apoyando la moción de Judibet, pues siento que es una lucha difícil para los papás, para los familiares, pero que creo que está en la búsqueda y no perder las esperanzas de que sus familiares tengan un correcto diagnóstico, deben de estar ahí, ¿no? Intentar siempre. Digo, esto al final como que va mucho de la mano con que los pacientes llegan y que los médicos sean capaces de hacer esta interconsulta entre los otros especialistas con los que tienen contacto. Porque muchas veces pasa eso, de repente también hay una parte en la que se niegan o a dar la apertura a que otro especialista venga y dé su punto de vista acerca de alguna enfermedad. Entonces, las interconsultas son muy importantes cuando los pacientes llegan con ciertos cuadros y no se pueden identificar o no se pueden detectar bien hacia dónde va el diagnóstico correcto. Entonces, como que los médicos sean capaces de hacer esto, ¿no? Trabajar en equipo es necesario en el caso de las enfermedades raras, porque un solo especialista no va a poder, siempre es como que hay multifactores. Entonces, creo que en la parte de sensibilización de los médicos también se tiene que trabajar. Muchas veces sí, porque lo he visto en varias ocasiones que a veces tardan muchos años y como son varias sintomatologías, no encuentras y vas a uno, vas al otro y te desesperas en serio como familiar del paciente porque dicen, ¿qué tengo? A lo mejor no es una enfermedad rara, pero a veces es que es esto, eh, y se llega a desesperar a la familia del paciente. Y ya nos están llegando aquí preguntas del público de Facebook. Gracias, adelante. ¿Han establecido alguna asociación en los tratamientos alternativos como la medicina tradicional? Aquí ya platicamos un poquito la doctora Rocío hace hincapié de que, bueno, el acompañamiento, finalmente estas medicinas tradicionales, herbolarias, existen muchísimas, de alguna manera pueden ser coadyuvantes a mejorar la salud del paciente. Y se vale que el paciente pues busque de todo, justo como mencionabas, es difícil, es complicado para los familiares, para los papás de los pequeños, porque a veces no hay quien dé respuestas y entonces pues buscan cualquier alternativa y es válido, porque en ocasiones, por ejemplo, acupuntura, otro tipo de aromaterapia mencionaron, pues tienen también sus bases fisiológicas y tienen un componente de bondad, o sea, realmente muchas de las veces ayudan y coadyuvan a mejorar la salud del paciente. Pero aquí yo me gustaría hacer énfasis en que justo los pacientes no se lleven en ese tren de la desesperación. Desgraciadamente también hay muchas personas que abusan y que usan este tipo de situaciones pues para lucrar. Entonces, desgraciadamente sí nos hemos encontrado pacientes que les han vendido terapias milagro o situaciones en donde les ofrecen cosas que no van a pasar y obviamente pues les endulzan el oído y muchas veces eso incluso también puede retrasar el diagnóstico, porque muchos pacientes primero acuden a este tipo de terapias, dan dinero y se retrasa el diagnóstico. Entonces siempre tener mucho ojo de a qué nos estamos entregando nuestra salud, a qué tipo de personas estamos confiando y mejor primero recurrir a un facultativo certificado y que nos pueda ayudar a buscar otras alternativas, porque sí las hay y tampoco es que la medicina alópata estemos peleados con esto, ¿no? Al contrario, hay muchas cosas muy beneficiosas,
pero, insisto, también hay quien abusa y lucra con el dolor de los pacientes y eso es lo que no es justo y vale la pena abrir los ojos en ese sentido. Doctora Rocío, algo que guste complementar con respecto a estas terapias alternativas, porque luego ahorita de repente se pone, no sé, de moda, no sé, la biodescodificación con imanes, por así decirlo, que existe. Sí, creo que, bueno, hay que confiar en los especialistas, en los médicos, al final como que también como la experiencia que tienen para dar este tipo de tratamientos. Entonces, siempre tratar de acudir a a nuestros médicos de confianza y de ahí pues también buscar respuestas, ¿no? Pero creo que las terapias alternativas, o sea, hay cosas que pueden ayudar, como dijo la doctora Mariana, pero no irnos como ciegamente con eso, simplemente como que siempre consultar al médico, confiar en ellos, que por algo han hecho sus especialidades y tienen todo este know-how, este conocimiento para poder tratarlos. Entonces siempre acudir al médico y confiar en eso. Ok. Por acá nos están llegando un comentario para Judy. Como farmacéutica en el diseño de medicamentos, esta parte preclínica en la investigación y desarrollo, ¿nos podía ahondar más en esta área de enfermedades raras en el desarrollo de estos nuevos fármacos, de estas nuevas moléculas? Sí, claro. Voy a compartir otra vez una diapositiva. Ahí está. Bueno, en el quehacer del farmacéutico, como en las enfermedades raras. Bueno, yo ahora trabajo también como profesora en la Facultad de Farmacia, entonces estoy también formando farmacéuticos. No sé si aquí en el público haya farmacéuticos, pero yo soy amante de la farmacia. Entonces, el quehacer del farmacéutico, pues inicia desde esta parte de investigación básica en el desarrollo de fármacos, ¿no? Que implica mucho conocimiento de química, mucho conocimiento de biología, mucho conocimiento de farmacología. Es multidisciplinaria que hasta cierto punto también implica conocimiento de genética y, bueno, otras áreas de la ciencia, ¿no? Como farmacéuticos, ¿qué podemos hacer? Mucho. Tenemos, yo creo que una formación bastante amplia en esta área y podemos trabajar tanto con modelos animales, con modelos in vitro, todo esto a nivel preclínico, in vitro que implica el uso de células, el uso de proteínas y diferentes cuestiones, ¿no? Ahora bien, en este sentido, también tenemos una parte de química, yo creo, en general, de lo que yo he visto, bastante fuerte. Tanto químicos farmacéuticos en México como licenciados en farmacia en México, como en otras partes del mundo, los farmacéuticos llevamos una base de química bastante fuerte y eso permite que nos integremos a este tipo de equipos multidisciplinarios. En mi caso, yo hice química farmacéutica y bueno, me fui especializando al desarrollo de fármacos. ¿Y qué hago? Hago mucho síntesis química, pero también estudios computacionales y más cosas, ¿no? Entonces, este expertise se aplica en este caso particular, al desarrollo de fármacos enfermedades raras, ¿no? Yo antes mi experiencia era trabajo con cáncer, pero bueno, ahora tuve la oportunidad de integrarme al equipo multidisciplinario de aquí en la Universidad de Granada, donde me dedico al desarrollo de moléculas pequeñas. ¿Cómo va esto? Esto, desde el principio de los tiempos, implicó o implica que haces una elección basada quizá en la frecuencia, ¿no? En este caso, yo estoy en España y ellos dicen, tenemos tantos pacientes con una enfermedad que se llama hiperoxaluria primaria, no hay cura, ¿qué podemos hacer, no? Desde esta parte de investigación básica y hacia dónde destinar esfuerzos. Entonces, en este sentido, ¿qué se hace? Se tiene que conocer cómo funciona la enfermedad, el origen, qué tipo de proteínas o genes pueden estar afectados para así poder identificar nuevos blancos terapéuticos.
que son en todas, en cada una de estas el farmacéutico puede participar, que estamos perfectamente capacitados y bueno, es cuestión de irse especializando a alguna de estas áreas, ¿no? Ya que tenemos identificado el blanco terapéutico, que en el caso particular de enfermedades raras es complicado porque no son tan estudiadas al tener tan pocos pacientes, bueno, se tiene que seguir un trabajo de años para poder desarrollar medicamentos nuevos. Ahora bien, en el caso particular de la hiperoxaluria primaria, nosotros en este grupo de trabajo hemos estado trabajando por años en la identificación de blancos moleculares que ya se tienen, que es la alanine-glioxilato aminotransferasa y que es la que falla, ¿no? En el caso de la hiperoxaluria primaria 1, en la 2 y en la 3, que son menos frecuentes, hay otras enzimas que están que funcionan mal, que tienen mutaciones y no funcionan correctamente. Entonces, aquí tenemos identificado blancos, estas proteínas fallan. ¿Y qué pasa cuando fallan estas proteínas? Bueno, se desregula una vía metabólica que implica que el glioxilato que se genera en el cuerpo no sea procesado de manera adecuada y no sea eliminado de la mejor manera, de tal forma que se induce a que otra vía metabólica se active y compense, ¿no? Compensa. Al compensar, la lactato deshidrogenasa, que es otra proteína que participa en la degradación de este glioxilato, que en esos pacientes está en exceso, dando lugar a oxalato, ¿no? Entonces aquí tenemos mecanismos y ya tenemos identificado qué es lo que falla, qué es lo que está en aumento y qué origina. Bueno, esto origina que en los pacientes haya cálculos renales, nefrocalcinosis, insuficiencia renal y en casos avanzados oxalosis. ¿Esto qué quiere decir? Que se forman cristales de oxalato, que como bien les comentaba, aumenta en este caso de estas enfermedades y los pacientes, bueno, tienen, dependiendo del tipo de hiperoxaluria que tengan, pueden tener mayores o menores expectativas de vida, pero la calidad de vida que tienen es mala. En primer caso, el riñón, el hígado es el que falla, pero el riñón es el que sufre las consecuencias porque es por donde se supone que de manera normal se elimina el oxalato. Entonces, todo este oxalato se acumula. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ya teniendo como todo este panorama estudiado, tanto nosotros como gracias a grupos multidisciplinarios alrededor del mundo, decimos, bueno, podemos nosotros sintetizar sustancias que permitan modular la actividad de la lactato deshidrogenasa, ¿no? Ese es algo por donde podemos nosotros entrar y participar. Entonces, nosotros en el laboratorio sintetizamos estas sustancias haciendo bastante química, muy bonita, por cierto, por si alguien está interesado. Y una vez que tenemos hechas todas estas sustancias, que lleva mucho tiempo y mucho trabajo detrás, bueno, estas ya se prueban con otros grupos multidisciplinarios que les comentaba, probando en células, probando en ratones, probando también haciendo usos de modelos computacionales para predecir la actividad de estas sustancias. Afortunadamente, la investigación en la que yo me he incorporado ya va bastante avanzada y ahora ya tienen una patente solicitada en Estados Unidos. Se está probando en modelos muy avanzados en Estados Unidos, pero esto va de la mano con grupos, como les comentaba, multidisciplinarios, ¿no? No solo la investigación se ha quedado en España, sino que ahora colaboramos con grupos muy fuertes en Estados Unidos que nos están permitiendo probar lo que nosotros hacemos en laboratorio en modelos altamente especializados de ratones. Y bueno, incluso ya hay por allí una empresa farmacéutica que parece que está interesada, ¿no? Que todo esto va migrando, como les comentaba, pero es cuestión de años. Yo quizá ahora hablo de hoy, a 2025, pero que esta investigación inició hace muchos años, más de 10 años, y no somos el único grupo que trabaja aquí en España en esto. Hay más gente tanto aquí como en el mundo. Entonces, un abordaje similar se tiene que usar para otras enfermedades en el mundo. Y como comentaba, por lo regular, se hace uso o los primeros que hacemos esto, pues somos los que tenemos financiamiento público, ¿no? Porque al ser una enfermedades que tienen tan pocos pacientes y que para las empresas farmacéuticas no está rentable, pues hay que hacer avances desde donde nosotros estamos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta respecto a lo que hacemos los farmacéuticos o cómo podemos participar en el desarrollo de fármacos.
Muchas gracias. Y es que me recordaron las clases de química orgánica con todo esto. Nos recordamos que para muchos quizás así conocimos la frustración en esos momentos. Nos están llegando más preguntas del público y aquí vamos a estar, síganos, este, preguntando, es un foro para y para ustedes y ayúdanos a difundir porque quizás muchas personas están en este viacrucis porque sí es un viacrucis cuando no encuentras una alternativa y te dicen, no la tiene esto, le pareció esto, estos estudios y con respecto a esto les están preguntando, ¿con qué? Con esta dificultad diagnóstica, ¿qué tanto impacta la carga del fármaco económicamente en su tratamiento? Porque mencionaban que son medicamentos caros. ¿Podrías repetir qué tanto impacta, perdón, en qué? ¿Qué tanto es la carga farmacoeconómica, o sea, el costo del medicamento, qué tanto impacta en la economía de las familias? Porque son medicamentos caros y muchas veces no hay con qué, a veces ni para un paracetamol. No sé si las doctoras quisieran compartir su experiencia en el sector público o en el sector privado en México y después si quieren yo les puedo contar cómo funciona de este lado. Sí, fíjate que va de la mano con todo lo que ya habíamos mencionado, que es difícil conseguir los medicamentos. Ahorita les repito el medicamento de acondroplasia, que los hace crecer 5 a 6 centímetros, llegó a México hace poco, pero únicamente está trabajándose con pacientes que tienen seguro de gastos médicos mayores. En la institución pública todavía no está aceptado, todavía no está regulado, más bien por así decirlo, entonces su obtención es difícil. Las enfermedades raras son devastadoras para el paciente, para el médico, para el cuidador o familiares y para el sector público. ¿Por qué? Pues porque está eh, entre que la odisea diagnóstica de aquí a que se diagnostique una enfermedad rara, pues ya se gastaron muchísimos miles de millones de pesos en estudios, en tratamientos no adecuados para el paciente, en tratamientos psiquiátricos, psicológicos, el bienestar del paciente al no tener un diagnóstico, pues se merma, ¿no? De tantos años sin saber qué tengo, con diagnósticos erróneos, el cuidador, porque él es el que cuida, pero a él quién lo cuida. Entonces también es un diagnóstico, perdón, eso es un desgaste emocional. Los médicos, pues también, ¿no? De decir, pues no doy con un diagnóstico, hago estudios y salen limpios, doy este tratamiento y no responde. Entonces, claro que no solamente los tratamientos para las enfermedades raras que ahorita tienen fármacos, pues también para las que no los tienen, es devastador económicamente y aparte emocionalmente, ¿no? Ok. Es un desgaste psicológico, como lo menciona la doctora, o sea, porque doctora Rocío, doctora Mariana, ¿cuánto tiempo? Porque a lo mejor le pueden hacer varios estudios y no sale en uno y te mandan a hacer otro y no sale. ¿Cuánto tiempo se tardan en diagnosticar estas enfermedades? Un aproximado. Llevan años inclusive, hay algunas que llevan hasta 4 años para ser diagnosticadas porque justo el paciente tiene este camino largo desde que llega un especialista o llega con el médico general con ciertas síntomas, ciertas molestias, pero hasta que llega al especialista correcto, pues se puede llevar hasta 4 o 5 años. Entonces, sí, es un desgaste emocional y económico fuerte. Hay algunas farmacéuticas que tienen paneles de diagnóstico como apoyo al paciente,
Entonces, pueden ser gratuitos. También es cuestión de que se llegue, como digo, con el especialista indicado para que a partir de esto pues se soliciten las pruebas necesarias. Bueno, yo Pero Bueno, sí les lleva años. complementando con lo que decía, ay, perdón, doctora Rocío. Complementando con lo que decía la doctora, la verdad es que en mi experiencia he tenido pacientes en quienes hemos llegado a un diagnóstico y son pacientes que ya han visto a numerosos médicos y a veces se llevan incluso hasta 10 años en poder llegar a un diagnóstico específico. Y esto se da por muchas cosas. Uno, porque en ocasiones la familia tarda en darse cuenta y en hacerse conscientes y llevar al paciente al médico. Hablando en particular en la institución IMSS, por ejemplo, pues para que llegue a la especialidad de genética, estamos hablando que eso es una especialidad de tercer nivel, donde hay muy pocos médicos y hay muy pocos centros en el país donde se tiene la especialidad. Entonces necesita ser derivado por su pediatra y a su vez para que lo vea el pediatra necesita ser derivado por su médico familiar. Entonces, entre que llega o no el envío y la derivación, pues a veces parece mentira, pero pueden pasar 1 a 2 años a que llegue a la consulta con nosotros si es que alguien los manda. Y también la carga de trabajo es bastante, ¿no? Por ejemplo, en el Centro Médico Nacional de Occidente somos pocos genetistas con respecto al número de pacientes que vemos y el número de demanda que existe, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte del país, pues tenemos pacientes, o sea, yo tengo pequeños que vienen de Tijuana, de Baja California, o sea, es muy complicado incluso el traslado. Evidentemente a veces pierden las consultas porque me platican, doctora, es que no tuve para los viáticos, no me los financiaron y pues fue complicadísimo venir acá a la consulta. Entonces empezamos con todas esas trabas y todas esas piedritas en el camino. Ya que tenemos una sospecha diagnóstica, ahí viene la segunda parte complicada, que es el diagnóstico. Si bien en la institución podemos tener algunas herramientas, quizá como el cariotipo o algunos estudios genéticos básicos, pero ya hablando de pruebas moleculares, pues ya no las tenemos en la institución. A veces se subrogan o se solicitan, pero no todos los pacientes se ven beneficiados y muchas veces los pacientes pues tienen que costearlo. Estamos hablando de pruebas que sí suelen oscilar quizá entre los 5 o 20 mil pesos. Y a veces el paciente pues tarda en juntar el dinero para tratar de hacer la prueba diagnóstica. Muchas veces nosotros como especialistas lo que hacemos es abonar a pensar en apoyarnos de otros médicos, de otras instituciones. A veces solicitamos apoyo con respecto a investigadores que nos acepten los casos. Muchas veces sí se tiene buena recepción y nos acogen en ese sentido, pero muchas otras veces no. Entonces ahí se retrasa otra vez otro poquito más el diagnóstico por esa complejidad de que no tenemos acceso y económicamente hablando, para paciente todavía sigue siendo bastante costoso. Es cierto que se han hecho un poquito más económicos y accesibles los costos. Yo recuerdo hace unos 10 años que estudiaba la especialidad, un panel molecular, por ejemplo, para cáncer de mama, era carísimo, era arriba de 50 o 70 mil pesos. Ahora no. Ahora, por ejemplo, sabemos que puede ser un panel en donde quizá el costo pueda ir a lo mejor en unos 15 mil pesos, pero sigue siendo costoso para los pacientes. Esperemos que en épocas futuras pues sea más accesible o que las instituciones de salud públicas puedan adquirir estos servicios para podérselos ofrecer a la población en general. Bastante complicado. Ya cuando se les da el acompañamiento, que ya tienen el diagnóstico, también se les da a los pacientes un acompañamiento, no sé, psicológico en alguna institución pública o privada, para que puedan asimilar que tienen esta enfermedad subfamiliar. Sí, generalmente, por ejemplo, es justo lo que hemos mencionado todos. Realmente son pacientes que conocen a todo el personal de salud de la institución o del hospital en cuestión
porque se requiere de un manejo multidisciplinario y de la mano va el apoyo psicológico y lo que sí hay que hacer conciencia es considerar que el apoyo psicológico no solo es para el paciente, sino es como lo decía la doctora Rosy Márquez, también hay que cuidar a los que cuidan. Generalmente es una cuestión muy complicada, devastadora. Desgraciadamente, hay estadísticas que mencionan que esto viene a fracturar a la familia. Muchas veces conlleva el divorcio de los papás, porque eso es un evento a veces catastrófico. Entonces, el acompañamiento psicológico e incluso con psiquiatría sí es fundamental y siempre hay que proponérselos a los pacientes, ¿no? Y a las familias. Y sí, porque, por ejemplo, si tienes algún diagnóstico, o sea, el que sea, para que te puedan entender quién está contigo, que pues, tú tienes algo diferente y que no vas a funcionar de manera como todas las demás personas por ese mismo diagnóstico limitantes que decía. Y es importante también que quienes están alrededor reciban ese acompañamiento. Por acá nos están llegando. A ver, por aquí tenemos un problema con el Zoom. La hemofilia está considerada como una enfermedad rara. Sí, sí, está considerado como enfermedad. Bueno, por la OMS está considerada como enfermedad rara. Sí, sí es considerado una enfermedad rara. Sí, en México está entre las 20 reconocidas oficialmente. ¿Y cuál es su diagnóstico, tratamiento? Porque pues lo veíamos en las clases desde la secundaria de genética, ¿no? En este caso, el diagnóstico es medir la actividad del factor de coagulación en los pacientes. ¿Cuál Y es su... bueno, para Ujú, el caso de adelante. la hemofilia A, hay un factor de coagulación disponible que se le administra. Es una proteína que se le administra y ayuda al paciente. Para la hemofilia A, eso es lo que yo sé. Factor de coagulación 8, pero no sé si para el B haya en México algo. ¿Y cuál es la incidencia en México? La morbilidad. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es 1 en 5,000, más o menos la incidencia. Ok. Otra pregunta que nos están llegando en este caso para Yubiribet, este, ¿cuántos años tarda la investigación del desarrollo de un medicamento huérfano? Bueno, en promedio para los medicamentos normales, cuando hay inversión privada, son 10 años. Pero para un medicamento huérfano, esto se puede ir al doble, porque es el proceso es más largo al ser menos frecuente y al haber menos inversión económica, tanto económica como grupos de investigación que se dediquen a ello, que somos pocos, yo creo, a nivel mundial. Entonces sí, es largo, más de 15, 20 años.
Bueno, me gustaría agregar algo. Por allí vi una pregunta de que decían si hay alguna asociación de pacientes y bueno, que ayude económicamente. No sé, encontré ay, ¿cómo? La Federación Mexicana de Enfermedades Raras, que ellos, no sé, ahí sí desconozco, sí proporcionan apoyo económico, pero al menos yo creo que soporte sí les podrían dar, ¿no? Sobre quizá especialistas o grupos de apoyo o algo, o incluso quizá entre conectar con otros pacientes que puedan tener el mismo padecimiento y que quizá ellos, entre ellos se forme una red y se puedan apoyar o guiar con los datos que conozcan. Sí, mira, económicamente hay aquí en Guadalajara algunas asociaciones que sí apoyan, como Cáritas, por ejemplo. Sé que dependiendo el estudio socioeconómico del paciente, el diagnóstico de la enfermedad, les ayudan como a hacer, les dan una parte del dinero del estudio diagnóstico. También sé que, por ejemplo, la Asociación de Treacher Collins en México, en CDMX, Treacher Collins es una enfermedad rara. Salió por ahí una película muy famosa que se llama Extraordinario, habla de un niño con Treacher Collins. Eh, y esa asociación de Treacher Collins en Ciudad de México da gratuito el diagnóstico molecular. Si tú tienes un chico o una chica que cumpla los criterios diagnósticos de esta enfermedad, con malformaciones físicas, los ojitos caíditos, el párpado vertido, la mandíbula hacia atrás, alteraciones dentarias, bueno, pues son muchas malformaciones que son un poquito obvias. La Fundación de Treacher Collins en México te da el diagnóstico gratuito molecular. No sé durante cuánto tiempo, sé que este año lo han estado haciendo así. Entonces, a lo mejor no para todas las enfermedades hay una fundación o hay una asociación. Sin embargo, sí hay algunas para que te ayuden, ya sea con el tratamiento o con los métodos diagnósticos, los estudios diagnósticos. Muy bien, muchas gracias por todo esto, porque yo creo que este desayuno, como dijeron, son 8,000, da para mucho. Y me están preguntando acá en Zoom, buenos días, dentro de estas 20 enfermedades raras en México, ¿se pueden mencionar cuáles son? Además de la hemofilia, en donde sí hay todo lo que hay ahí con la familia real rusa, que fue con lo que aprendimos genética. Sí, pues ya lo habíamos comentado, pero por ejemplo también está fenilcetonuria, está espina bífida, síndrome de enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, están las mucopolisacaridosis, está el hipotiroidismo congénito, que también ya lo habíamos mencionado. Ajá, entonces sí son un grupo heterogéneo de enfermedades. Aquí en México pues se conocen esas 20. Sin embargo, insistimos, no son las únicas y justamente, si bien al inicio pues solamente se reconocían menos de 5, pues poco a poco hemos ido ganando terreno, ahorita ya son 20, esperamos que en los próximos años, por lo menos aquí en el país, se puedan seguir sumando nuevas enfermedades a este conteo, digamos, y que por lo menos haya apoyo pues para la gran mayoría de estas, ¿no? Con respecto a eso, a mí me llamó la atención que mencionen que 20, porque en el 2023, a finales del 2023, salió en el diario oficial de la Federación que ya reconocen todas las enfermedades que la OMS reconoce. Mm, Entonces, que sí que le he visto poca difusión, pero yo lo encontré en el diario oficial de la Federación. Entonces, que bueno, ya de lo que publican en la ley a lo que realmente ocurre, pues hay un gran trecho, ¿no? Que esperemos que pues ellos mismos hagan caso a lo que han publicado y que se siga apoyando tanto a la investigación como al tratamiento y diagnóstico de los pacientes. Fíjate que en ese sentido tienes razón, pero
a veces ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, si consultas tal cual el sitio oficial de la Secretaría de Gobernación, te salen las 20 enfermedades. Entonces, a veces, incluso para la cuestión de legislar y de llevar a cabo leyes y que posteriormente se cumplan en nuestras instituciones, pues todavía hay errores de comunicación, fallos, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, quizá De las hecho, reconocen, pero en la o sea, práctica. en las mismas páginas Sí, oficiales sí. y en la práctica no sucede así. Ocurre otra cosa, sí, por eso lo digo, Ujú. porque justo, pues esto pasa mucho, que bueno, yo también trabajé un tiempo en industria farmacéutica y ves como estas diferencias que hay entre lo que se publica en la ley, lo que ocurre en el día a día con los pacientes, el ejercicio tanto del farmacéutico como del médico, que a veces no está pues limitado, ¿no? No porque uno no quiera hacer más, sino porque no hay de dónde, ¿no? Ni para dónde tirar si no tenemos el apoyo de nuestras instituciones. Sí, incluso también, por ejemplo, en la trinchera de los fármacos, también a veces hay mucha desinformación y nos confunden porque a veces puede ser que a nivel nacional la COFEPRIS autorice y avale un medicamento, pero eso no significa que el hospital o que la institución lo vaya a adquirir. Entonces, a veces se da la noticia, bueno, la COFEPRIS aprobó tal medicamento. Sí, pero eso no significa que en el Instituto Mexicano de Seguro Social o la salubridad esté disponible. Entonces, a veces también esa cuestión de cómo son los mecanismos y los procesos, los desconocemos. Desgraciadamente, todavía existe mucha burocracia, muchas situaciones que escapan a la parte médica quizá o científica y que entorpecen el poder de darle acceso a estos pacientes de su manejo y de su tratamiento. Sí, sí, justo en ese sentido, el hecho de que COFEPRIS autorice significa que, bueno, lo voy a aclarar un poco, significa que el medicamento puede ser comercializado en México. Comercializado implica, si tú tienes dinero para pagarlo, tú te lo compras. ¿De dónde sacas ese dinero? Bueno, pues va a sonar feo que lo diga, pero es tu problema, ¿no? Porque ya de allí a que se integre al cuadro básico de salud es otra cosa, ¿no? Porque ese es otro proceso burocrático, son instituciones diferentes que hacen cosas diferentes y que desafortunadamente en México, pues el acceso a la salud, aunque se diga que sí va muy para todos, pues no es universal, ¿no? No todos los pacientes pueden acceder a todo eso entre que sí esté o que no esté incluido en el cuadro básico, ¿no? De hecho, por allí salió una noticia de una paciente que metió un litigio porque uno de los medicamentos que necesitaban justo para una enfermedad rara estaba autorizado, pero todavía no estaba en el cuadro básico, entonces pues también se entiende la impotencia de los pacientes y de los médicos de que si ya se puede, que yo no pueda acceder a él siendo que tengo un servicio de salud, ¿no? Entonces, pues es bastante complicado. Eso quienes lo tienen, pero hay mucha, desafortunadamente en México hay mucha de nuestra población que no tiene acceso a los servicios de salud, ¿no? Que complican mucho más aún el panorama, porque si a eso aunamos que la situación de pobreza en nuestro país también es bastante alta, pues es otra dificultad con la que nos encontramos. Bueno, Y ya yo para, quiero agradecer, me tengo que retirar. Yo a las 10 tenía un cursito de medicina funcional que también las invito a que próximamente haya un desayuno sobre este tema. Me despido agradeciéndole siempre la oportunidad de estar en este desayuno. Fue muy productivo, fue de mucho beneficio y cualquier cosa queda a sus órdenes. Muchas gracias. claro que sí, muchas gracias. De hecho, ya estamos en tiempo para pedirles a ustedes, a cada una, su comentario final. Ya para terminar, doctora Rosa María. Gracias. Pues yo los invito a, primero a los profesionales de la salud, a que se pongan las pilas y no solamente se queden en diagnósticos que ya conocemos, que nos ayuden a leer sobre estas enfermedades, a conocerlas, a saber qué genética existe, qué farmacología existe y que hay al alcance ya varios estudios genéticos con los que podamos contar para mejorar el diagnóstico o apresurar el diagnóstico y darles un tratamiento oportuno para quien
sea candidato al mismo. E invitar también a la población en general que no pierdan la esperanza. Si tú tienes una enfermedad rara, ten por seguro que muchos médicos y no médicos estamos comprometidos con mejorar y con propiciar muchas más esperanzas y muchas más oportunidades para ustedes. Gracias. Doctora Rocío. Comentario sería en parte justo a los familiares de los pacientes, de que no normalicen sus síntomas, que pongan mucha atención también y que cuando vayan con su especialista, pues sean capaces como de decir, está pasando esto, quizá llevar un registro también es muy importante acerca de la sintomatología que tienen, porque muchas veces esto de normalizarlo hacen que cuando vayan a su cita con los médicos, pues no se acuerdan de que hace un mes o no sé, hace 3 semanas, no se sentían de cierta manera, ¿no? Entonces, normalmente nuestra manera de llegar siempre a las consultas es como ayer me sentí bien, hoy me siento bien, entonces estoy bien. Creo que tener un registro de sus síntomas, no normalizarlos, es muy importante. Y pues que no pierdan las esperanzas, que hay ahí herramientas, bueno, los médicos que tienen muchas herramientas y mucho conocimiento para ayudarles a estos diagnósticos. Y en la parte de la farmacéutica también hay algunos que tienen este apoyo con paneles de diagnóstico totalmente gratuitos para ciertas enfermedades, ¿no? En el caso de la parte que yo trabajo es SHUA, HPN, miastenia gravis, neuromielitis óptica, pues hay paneles que pueden ser de total acceso gratuito para el apoyo a su diagnóstico. Entonces no pierdan las esperanzas y muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias por la invitación, ha sido una sesión muy, muy gratificante. Eh, Me da gusto conocer a estas doctoras que veo que, o sea, suman a esta parte y se preocupan por sus pacientes y creo que hay mucha gente que justo está muy, muy interesada en poder ofrecer este diagnóstico oportuno y tratamiento a los pacientes. Muchas gracias por todo. Quedo a sus órdenes también para cualquier duda o apoyo. Doctora Mariana. Bonito día. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación y el espacio. Justamente el que en este tipo de foros donde quizá llegamos a muchas personas, a muchas partes incluso del continente, que no consideren hablar de esto, pues habla de cómo estamos avanzando en esta parte, ¿no? Entonces, mi comentario final va hacia seguir manteniendo los esfuerzos en que estos pacientes se diagnostiquen, a que lleguen a tener un manejo y un tratamiento, y también reforzar la parte del acompañamiento a los familiares y a las personas que están involucradas en el apoyo de estos pacientes, porque de alguna manera el camino a veces es escabroso, es difícil, toma años y muchas veces se ven mermadas las esperanzas y los anhelos, pero decirles que no están solos, que sí habemos médicos y todo el personal de salud que estamos dispuestos a apoyarles y simplemente nada más es igual informarse un poquito más hacia dónde deben de acudir, cuál es el camino para que sea un poquito menos complicado el que tengan acceso a estos manejos o estos Pablo, tratamientos. Estoy a sus órdenes y pues agradecer la invitación. doctora Yuribet. Bueno, pues agradecer la invitación y la propuesta de, bueno, que me dejaran proponer este tema, dado que ayer se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, para dar más visibilidad en México, conocer un poco el panorama, bueno, llegar a pacientes, en este caso, bueno, es una asociación farmacéutica, pues que también llegar a los farmacéuticos y en el quehacer farmacéutico, y justo sumarme a recalcar que todos los expertos en el área de la salud, desde donde estamos, intentamos contribuir
a la mejora de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Sobre todo cuando padecen este tipo de enfermedades raras que son tan poco frecuentes. Afortunadamente cada vez se está concientizando más tanto la población como el sector gubernamental, como otras asociaciones que están permitiendo que cada vez haya más investigación, más desarrollo de nuevos tratamientos, que haya médicos que se estén informando más para el correcto diagnóstico, psicólogos, muchos expertos en el área de la salud. Entonces, me gustaría que dentro de cada uno de ustedes, de los que asistieron a este foro, pudieran también compartir la charla del día de hoy para que otras personas también se enteren sobre lo que es, sobre lo que son las enfermedades raras, que son diferentes enfermedades, y así poder llegar a más, a una mayor cantidad de población. Y nada, muchas gracias. Agradecer también el poder exponer un poco de lo que yo hago a nivel básico y que esperemos pronto llegue a pacientes con hiperoxaluria primaria en específico, que es a lo que yo trabajo. Y bueno, yo algo tengo que hacer un paréntesis para agradecer al financiamiento que tenemos por parte de la Unión Europea, que por allí puse el número de financiamiento. Y bueno, al grupo de trabajo, a la doctora Mónica, al doctor José Antonio, a la doctora Pilar, y nada, que es parte es parte de los protocolos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas Ok, gracias muchas a gracias. usted. Muchísimas gracias a nuestras conversadoras por haber participado con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues recuerden que les dejamos la liga de registro de asistencia en el chat y también en nuestra página de Facebook. Los eventos para el gremio se los vamos a dejar también colocados en nuestra página. Solo si queremos recalcar una invitación a la Expo Pharma 2025 que se llevará a cabo del 2 al 4 de abril de este año. Ya también les vamos a dejar nuestras les vamos a dejar la invitación también en nuestra página de Facebook, pero bueno, agradecemos a la Asociación Farmacéutica Mexicana porque siempre nos brinda un espacio para profesionistas farmacéuticos de México, así que pues ya les estaremos haciendo llegar la invitación de dónde va a estar nuestro stand para que pasen a visitarnos y a saludarnos de manera presencial como lo hemos hecho durante estos años ahí en la Expo Farm. Así que bueno, el 29 de marzo tendremos el desayuno con aroma a Expo Pharma 2025 para que los organizadores nos hagan extensiva esta invitación. Así que bueno, pues vamos a despedirnos. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. A nombre del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, les haremos llegar sus constancias de manera electrónica y bueno, pues nos vemos por aquí el próximo sábado. Un saludo para todos y muchísimas gracias.